Hola amigos, ¿cómo están? Vaya pa, pemes por ambante pa. Es lo mismo que dije en castellano. Debemos confesar, y con el riesgo de pecar de soberbios, que el resultado obtenido en nuestro primer programa de la semana pasada de Ñañemí Guaranime ha superado totalmente nuestras expectativas. En un pequeño recorrido que hemos hecho entre la avenida González Lelón y el puerto de Formosa, 4 veces hemos tenido que parar la marcha para atender los saludos, preguntas, reclamos, felicitaciones de gente que ha seguido con mucha atención, según lo dijeron, con mucha satisfacción ese primer programa. Nos place sobremanera esto porque, como ya se ha dicho, el primer número con que se abre un espectáculo marca lo que va a ser los siguientes. También el agradecimiento que corresponde a la gente del Canal 11, Lapacho, desde su directivo, el interventor, ingeniero Bazán, que ha tenido la gentileza de hacernos llegar sus palabras de aliento. Medio en broma, medio en serio, estaban comentando acá los muchachos recién que se ha generalizado como una especie de broma el A-E-I-O, A-E-I-O, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir que se estaba siguiendo con atención. Otro me dijo, pero si es así, demasiado fácil va a ser el aprendizaje del guaraní. Desde luego que va a ser fácil. A muchos les resulta difícil por algo que dijo alguien que sabe mucho más que yo. David Galeano Olivera, que es el director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Le culpa los padres principalmente al guaraní por muy difícil las bajas calificaciones. Le culpan al guaraní el mal hablar en castellano. Sin embargo, dice, resulta fácil aprender guaraní si es que el profesor está preparado, el alumno recibe en su casa el apoyo de sus padres y no va a interferir de ninguna manera con el castellano si es que se le ha enseñado bien también el castellano. Bueno, entonces todo gira en torno a eso. El castellano no puede dificultar al guaraní, el guaraní no puede dificultar el aprendizaje del castellano si es que ambas lenguas han sido enseñadas adecuadamente. Pero lastimosamente no somos todos iguales. Y cada profesor tiene la libertad de elegir la metodología que le parece más adecuada y algunos tienen más suerte que otros y logran mayor éxito. Bueno, al menos en este comienzo, la metodología que hemos utilizado parece ser un poco acertada, por lo que me dijeron, si es así, va a ser muy fácil el aprendizaje. Yo creo que sí va a ser fácil. Bueno, tenemos que hacer una aclaración. Estamos haciendo este programa casi en forma improvisada. Nos hemos salido totalmente del libreto por el mal estado del tiempo. Este programa lo estamos grabando previamente para editarlo después y pasarlo el miércoles en el horario que corresponde, de 19 a 20, eso es hora argentina, 18 a 19 hora paraguaya. Y también tenemos la colaboración de la gente de la cooperativa multiactiva Alverde Limitada, que administra la red de canales por cable, y por el canal 12 Coopal se está emitiendo también
este programa en forma conjunta y simultánea. ¿Qué tiene que ver el mal tiempo con lo que vamos a hacer? Teníamos previsto compartir con ustedes, amigos televidentes, el desarrollo total de una clase en guaraní, para que puedan apreciar, vivenciar ustedes mismos cómo es posible manejar esta lengua en el aula, cómo es posible que los chicos puedan participar activamente y con facilidad cuando el profesor que está al frente está totalmente capacitado. Bueno, eso no lo hemos podido hacer por el mal estado del tiempo que dificultó la presencia de los alumnos a clase. Íbamos a transmitir desde la Escuela Básica número 130, la principal institución educativa en el aspecto histórico de nuestra ciudad, una escuela que nació prácticamente con la población. Pero nos hemos trasladado por mejores comodidades a este local que pertenece a la Escuela Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, que siempre está presta para colaborar con las actividades de las otras escuelas o cualquier otra actividad cultural que se realice. Entonces, vamos a tener una clase activa, más bien con momentos lúdicos, antes que con el desarrollo de un plan determinado de clase, una determinada lección. Después vamos a tener otros aspectos que seguramente van a resultar también muy interesantes para ustedes. Amigos, una de las facetas más importantes del aprendizaje y la práctica de la lengua guaraní es el ñomonguetá, la conversación, la comunicación entre dos o más personas. Para esta ocasión invitamos al director de la Escuela Básica número 130, Héroes de la Guerra del Chaco, Boejara Ramón Franco. Muchas gracias por haber accedido a esta invitación. Y a la profesora Graciela Ramírez, que es la titular de la clase que tenía que hacer hoy una demostración, pero que ya lo dijimos, por razones de la inclemencia del tiempo no va a ser posible, pero sí va a suplir con algunas actividades áulicas, actividades que durante todo el desarrollo del programa anual se incluyen en la clase. Pero hoy específicamente va a ser una especie de entretenimientos varios, dirigidos por ella, y la intención de la presencia de estos dos profesores aquí en su ñomonguetá es para demostrarles, especialmente a aquellos que recién ahora están entrando en el mundo de la lengua guaraní, la riqueza que tiene este idioma, tanto en su vocabulario como en su uso, para enfocar cualquier tema de la vida diaria que se nos plantee. Algunos muy fáciles, de la vida común, otros adentrándose en temas científicos, de personas especializadas en diversas ramas del saber. Bueno, ellos son especialistas en su área, que es la educación, y vamos a dejar a la libre elección de ellos el tema que van a desarrollar, pero la única condición que le ponemos es que hablen todo lo que puedan en un guaraní bien hablado, si es posible sin yopará, aunque hay que reconocer algunas veces, y por el tema que se encara, es necesario echarle mano a alguna palabra del castellano, porque esa palabra no figura todavía en el vocabulario de la lengua guaraní, que se va desarrollando de a poco. Pero les aseguro que estos dos señores profesores manejan muy bien la lengua guaraní
y da gusto escucharlos. Si no lo entienden, no entienden lo que dicen, no importa, no se preocupen. Después vamos a tratar de explicar qué es lo que han dicho. Tienen 2 minutos o 3. Hay gusto Véramo, 5 o 10 minutos. Adelante, buena suerte. Vais a vamos a dejar. Y por a mí te hande. Y por a. Te copareñe. Hay me pona. Ande vamos a hacer me. Ay me pon ahí te ko ara me haware ko tanga buru rupi bella su kata haje ko kata ina ko nyane ba pon ahí te nyane nye ora ni re wa. Pesa. Ba be ni iguara ni bo dejar. Pe nye ora ningo haje pa nyane ba nyane bo ju pa tepe pesha rupi nyande je kwa je pa rupi temo wa pa nyande. Pe ora ni haje kwa pona o pe na nyane bo ja oi. Nyandere ko onyondi be paite de katui je ibo ju hewi hawarani je kwa pesha rupi nyande Paraguay teja nyete teja. Sabe ande tapi se acuerda y maena pa je puru pe guarani. Ya ana guarani go je puru nyande ha Paraguay wa haseite. Nyane boje kwa kaba nyande Paraguay wa. Nyane mongo eva ambu este tahuawi. Habe je kwa ana pe nye guarani. Nye guarani ome nyandebe pe te sakwa. Ope itama nyande bo haramba país te sakwa. Hai te mau pe sheite pere mombe u hai sha je pa kwa ko nye nyane mongo e ma bewi ya ha we sheite ha guarani ningo nyande kwa pona nyane nye guarani América pe tu shakwa ya bebe pe América pe oi ha je pa nyande Paraguay te ya por ko pa nye. Hau pere ya na ha ma nyandere shaba ha hendua ko a boy hara sheno ara onye ha ana nyimbo ka tu puru be ko Paraguay nye me ka tu ha sha ya wero horu ya nyo anyu am bare te be hamwa ya yo hai ku be hamwa je ko putu pa ni je ko nyo na ino me pe sha sheno ana onye ne nye wana ni nyamo sarambia o paru piete O pesa. Ande bai ko amba ese rupi pa ko anga pebe ko nye guarani. Yei poru ha oka kwa nyande aputepe peteini te teramo waisa ha mombe utan de shei kwa hashite sheningo ramoite ha mo hara ramon haishan debe ha pe Paraguay re kwa sewi kunya ni wala ni ba shei te ara ba jepa ha nyemo ka tu puru be ka tu ha shei kwa mai na pa pinya ni puru ha pe mo ha ko tu ha como ha ko tu pe je puru hei haisha ndu aje I mo hara chiki hei po shi kwa ni wala ni ne ni je puru mo ha ko tu pe ni ba ire castellano ha wala ni ne so pe ha kwa na ha ni ha sheno wana kwa ngai puru pona me mana hanya nye me mana I pupeka to da ha inya bueno tiana inya bueno cañara ha je puru ana pembo e ha ko tu pe she nye pona castellano be ha nye pona wana ni me ha pa be ka tu ha emo hara Ramón y ka tu ha puru mo ko invenye ha ojo hewi to je ojo hewi ai puru pona ta je pa to nyembo ja o punye e pe henya ha ya to nyembo ja o pe ha tai puru he ko pe pona ha pe ana se mo nye e ba imo ai upeare sheha eopa bebe wana pe kunyandere shabe ani kenati ya he ja aba be nyande ha mengi nyane akame nyane nye wana ni ai po umwa ita ha motu ya ita hana haniri nyande shebero wana para wewa iba te be nya pues no haya zapate ame ai ka to hawa to je sha to nye ndu to je kwa pomba e por ahí te wana ni ya bore ko haisha ko angai na mo hara ram o pesa ande pai kwa be mo hara nyande ko ha hina ojo ajua mo koi te tangwa ha eva España ha guarani wa ha peawe tu mai teo ji eva nyande envia sakwe te iba nyande ba esa ro piñe guarani ko anga pe Paraguay wa hoy por uetri ha ma nyande un español omo iba pe te imita ha eva hina te ui guarani wa pe cuñaba upeba pe mita ka kwa isundive ha pe isu he combo es pe guarani me da ei castellano ha upesa pe mita o ka kwa hina oka kwa inye ha eva hina suwa pea hina pe lengua materna hau pe onye puno kwa ngai tepebe tua no puta guasuya hogape ma be kwa nga sai be ma jeba ha pe su omoka kwa pe mitame inye eme ha pe inye embe owero ka kwa pe me su ha hina pe inye guarani hau pe inye guarani do pai hau pe wi inye guarani oka kwa nyande aputepe ha kwa ngai tepe oi ha eva petiña neni ha ko anga nyembo yo llama ho hina castellano ha nyembo yo ya haisa mo ko ibeba onyon die ya wero wakata he kopete Paraguay wa hasi
Hate mau pecha mo hara Ramón se ningo se puga kointia na pe he ingo hikwai na hani ni wana ni ke na ni je puru bai etere he ya oñe boye he a oñe boyo para he me ha shere mano pecha be ni entende porano ñande abano guay chande je puru para y no ve pe Academia de la Lengua Española mo ina mo ñande pe castellano pe ande je puru no he cope pona be je puru bai inte be ha se no wana me je kwa mara ha je kwa na mo ñe be wana aniti ya kwa ningo ni e bai amwa oñe e bai hande je kwa imba sheitepa se peare pere haisha se taita se yaru subi ko amba e ai kwa hendu ha ko ni e wana ni me no ni e hande iri ko añan de puru haisha ñande yare kwa je pa ko wana ni culto ya be ñande ka to aña ñande he ko pete ya poñande ya pona moñe na ñande ya pona ere ya pona da e ni moña ñande be je pa kumek o weru pama ñande ha ñande ñi bosa ko i ñamba po ha kwa komba ebe da e pe o hendu haisha hi kwa ya o ni mo imba te ñande ko tembia po so pare a pe se su se tuba se yaru y se taita oñe ha were se ko ni e wana ni me se na bueno ti se ne mamo be ha pe ha bueno mano ne pe sha kwa ko semba te ha pa be mi ba eñe mi ñande ko gañe mi je pa ko taba formosa ro bai u pe je kwa pona gesta o ñande Paraguay guava ha o sha seba o hendu seba je bai pona itere iba ko ni e wana ni Katuma Peki mi se bai. Gato, aquí más. Ay, sí, ya. De abre lo ya potado. A malicia pechaño te Peki. Amigos, para matizar un poquito y que no resulte un poco pesado tener que escuchar sin comprender lo que estamos escuchando, voy a tratar de hacer una breve síntesis de lo que estos dos mojaras estaban conversando entre sí. Primero, el profesor preguntó, ¿qué es para vos, Mojara Graciela, la lengua guaraní? Y le respondió que es el nexo entre todos los paraguayos, entre los valores que tenemos en nuestro país. El principal elemento, aquello que ha servido no solamente para unir a los paraguayos de hoy, sino a los de hoy con los de ayer y con los del futuro. Por su parte, el profesor Ramón dijo que la lengua guaraní es aquello que nos identifica como nación. La lengua guaraní, en cualquier parte que la utilicemos, nos presenta como paraguayos o, si no es paraguayo, se identifica enseguida, yo soy correntino, yo soy formoseño y allá nosotros hablamos la lengua guaraní también como el castellano. La profesora Graciela dijo que por la importancia que tiene el uso de la lengua guaraní en la enseñanza, ella se capacitó progresivamente para enseñar mejor, para que los niños que están a su cargo la aprendan mejor. Y aconseja a sus colegas profesores que usen realmente la lengua guaraní en el aula, porque lastimosamente hay profesores que pareciera que se resistieran al cumplimiento de esa norma, porque es una obligación, y porque no se le controla o cualquier otro motivo, poco a poco van perdiendo nuevamente la práctica en la enseñanza en el aula. ¿Cómo es que ustedes los paraguayos usan dos lenguas, la lengua de dos naciones diferentes, el castellano y el guaraní? Nos preguntan por ahí y responden porque en nuestra casa, mamá, papá, los demás miembros de la familia siempre la han hablado. Entonces, al venir a la escuela el chico trae la lengua guaraní como lengua materna, como primera lengua. Y después, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor va a ir incorporándolo al conocimiento y el manejo de la segunda lengua, que en este caso es el castellano.
Debemos saber cómo corregir los problemas que se plantean en el aula para el manejo correcto de la lengua guaraní, dijo también Graciela. Y para ello, no debemos encerrarnos en lo que nosotros hemos aprendido, en los libros que manejamos, sino escucharles a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ellos conocen más que nosotros la lengua, porque la conocen desde la cuna, por la tradición, de generación en generación se ha ido transmitiendo esta lengua. Es su principal característica. Siempre ha sido lengua hablada nomás, hace poco nomás que esto se convirtió en lengua escrita. Y son nuestros abuelos los que se presentarían como mejores auxiliares para que nosotros los profesores actuemos más profesionalmente en la lengua. Más o menos así estuvieron diciendo, ¿verdad? Upechete voy a ¿Hay más que decir? Tamba en hoy ya Ya tú pues sabiendo. ¿Qué gente. le parece? Un minuto más. Adelante. Para los mismos de jarape para Aguerovia, ni Guaraní pipa, ni ande membo cuera, ni ande cuera, ni evay castellano. Para ende rembo de jarape. Nahani, siendo Aguerovia y pe upeisha ha lleva upea. Nah imba evere se me voy a ver cómo me gustan de pedir esa pena a ver cuál es. Ahora cosa me voy a llevar oye eva guaranime, oye eva castellano, veja un bolle yo para jare cope o en duba oye castellano mende, hay peñe guaraní tebe. Ha upeare se sabe antes de hoy se añe por guaranime. Ha esa cuacho pepe nemo aro riana. Hape oye mape embo hao kotu pepe yo puye ngana dia ina pe isu hai tua nyonte o en duba he ima na hao kwa mara. Ka tu ete ye kwa na hanyande upe aña en duana ha. Mano sha esa kwa upe sha se ve cuera yo. Pe sha no hai cuera ba oye po oñe pona ite ya guaranime oñe pona castellano ba hao guarani te vendo ñe ema ve. Pe añande embo de que ñande Paraguay Oaxaca Yamboca cuamo con idañe, pete insecte. Serorú, voy a dejar a Graciela. Ya yo estaba coyetente a ya están voy a dejar a Chiqui Angan y cua y pajañan de pepinuti. Que tal? O sea, yo llegué ya ni monguetario. Upechete serorú gabe voy a dejar a Ramón debe a voy a dejar a Chiquipe. Ya ni pepino hahuere cua arabe que toja guacha. Nyamombe ukonya mba ekwa nya tu sheiteba se wana tu sheitere ibo ya je ba tara uji joko itere nyande wi onye mwinge nyane mwinge kaina ime hamba ehi kwa ikato hawa shani je kwa nyane nye wana ni amano weno no mano yo pesha ramo ha ome enya nyande pe arabo imi shimi je nei ta upesha ramo ta upesite. La reflexión final de estos dos profesores sobre la creencia de que nuestros hijos hablan mal o bien tanto guaraní como castellano. Porque el gran problema que plantea el yopará es eso, y por eso la existencia del yopará, la coexistencia en el habla de la lengua guaraní con la lengua castellana. Y en el caso de la profesora Graciela, la respuesta es negativa. Sus hijos hablan muy bien tanto en castellano como en guaraní, y ella les alienta para el buen manejo de ambas lenguas. Voy a dejar la cuera, aguille, peyo agüero con ape, ore sapea, este es un ejemplo del ñomonguetá guaraní. Muchas gracias, profesores, y vamos a una pausa, por favor.